Yo soy Carla Reina y bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada y antes de empezar este video, quiero mandar un saludo gigante a Camila Casillas. Perdón que manda hasta ahorita el saludo, nena, pero cuando tú me lo pediste ya había grabado 2 videos. Hasta ahorita ya es video nuevo y ahora sí, ahí están. Muchísimos saludos y un beso enorme. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con este video, hermosas y hermosos. Si eres hombre y estás viendo este video, porque ya me di cuenta, ya apenas estaba checando mis suscriptores y la mayoría son hombres, así que pues bueno, el video también es para ti. Así que como ustedes ya pudieron ver, en el título vamos a estar hablando de cómo cuidar tu cabello. En un video anterior había dicho que en un video, o sea el de hoy, iba a grabar tips para tener un cabello bonito, un cabello saludable. Y en el otro video que va a ser el viernes voy a estar subiendo videos de mascarillas para el cabello que de verdad son buenísimas. Les voy a enseñar cómo prepararlas, qué es lo que lleva, cómo aplicarlas, cuánto tiempo se deja, etc, etc, etc. Pero sin más por el momento, vamos a empezar con este video. El primer tip que les voy a dar es de que se despunten su cabello. No importa si tienen el cabello corto, mediano o largo, el tip está en despuntárselo porque eso permite que tu cabello se oxigene y crezca. Si no despuntas tu cabello, lo que va a pasar es de que se te van a empezar a abrir las puntas y eso va a obstruir para que tu cabello crezca, porque tu cabello se estanca ahí y ya no crece. Y al contrario, se te va maltratando más y la orzuela sube y sube, y cuando te quieres cortar el cabello de que ya está demasiado maltratado, te lo cortan hasta acá. Y te recomiendo que por lo menos una vez al mes te hagas un despunte. El tip número 2, que también es buenísimo, de verdad es buenísimo, porque consiste en darle brillo a tu cabello. Un cabello largo o corto pero sin brillo no se ve bien. Entonces lo que tienes que hacer es cepillarte tu cabello de 3 a 5 minutos diarios. Desde aquí arriba hasta abajo, desde arriba hasta abajo. Y las puntitas principalmente, porque son las que más tienden a secarse, te las cepillas así. Porque por lo regular cuando nos cepillamos el cabello siempre llega acá y aquí ya no tiene mucha fuerza, ¿ven? Se desvanece y ya no lo cepilla con la misma intensidad que acá. Entonces, para que brille parejo, cepíllate de un lado 5 minutos seguidos. Y ya cuando pasen los 3 o 5 minutos, vamos del otro lado. El tip número 3, creo que a lo mejor tú no lo sabías, pero lo que debes de hacer es de que cuando tú te acabes de bañar, jamás cepilles tu cabello, jamás. Tienes que esperar a que tu cabello seque completamente para que te lo empieces a cepillar. ¿Por qué? Porque tu cabello estando húmedo pierde fuerza. Entonces en el momento en el que tú te lo cepillas, ¿qué pasa? Se quiebra. Número 4. Trata de mantener tu cabello lo más hidratado que puedas. Yo, por ejemplo, cuando me salgo de bañar, ya que se secó, me empiezo a cepillar el cabello bien para que se me desenrede. Y posteriormente agarro un poco de sílica y me lo empiezo a untar así de medios a puntas. Y si tú no tienes sílica, puedes hidratarlo con aceite de bebé, pero te recomiendo que ocupes una cantidad mucho más chiquita porque es más grasoso y no queremos que tu cabello parezca como si no te hubieras bañado, ¿verdad? El tip número 5 es de que no laves tu cabello diariamente, porque el agua, y sobre todo si te bañas con agua caliente o hirviendo, esto maltrata demasiado tu cabello. Entonces lo recomendable es bañarte el cabello por lo menos con agua fría o tibiezona, ya que si tú eres de las personas que lava su cabello diariamente, lo que va a pasar es de que tu cuero cabelludo se va a empezar a secar muchísimo y toda esa resequedad que va generando va haciendo que tu cabello se opaque. Yo te recomiendo que laves tu cabello un día sí, un día no, un día sí y un día no. Pero en mi caso, hermosos, es muy difícil no lavar mi cabello un día sí y un día no, porque mi cabello es demasiado grasoso.
Entonces yo sí tengo que lavar mi cabello diario, es imposible casi no lavarlo un día porque se me hace horrible, bien grasoso. Pero por eso, ya que me baño diariamente, pues uso bastantes tratamientos para mi cabello que próximamente se los voy a pasar a ustedes. El tip número 6, hermosos, es para las niñas o los niños que ocupan muchísimo gel. Hay gente que, por ejemplo, en su trabajo o en la escuela o simplemente por gusto utilizan gel. Y el gel, hermosos, daña demasiado el cabello. Yo soy enemiga de usar esas cosas, pero bueno, si lo ocupas por necesidad, procura hacerte tu peinado que vayas a utilizar, agarrar poquito gel y lo haces así, lo frotas en tus manos y te lo empiezas a poner, pero que no toque tu cuero cabelludo, que nada más toque tu cabello, pero sin tocar el cuero cabelludo ni aquí, ni la raíz del cabello, porque va a resecar tu cabello y probablemente te pueda salir caspa. Tip número 7. Cuando vayas a planchar tu cabello o a utilizar tenazas para ondularlo, procura no hacerlo con el cabello mojado, porque esto va a provocar que con tu cabello mojado y lo caliente de la plancha o la tenaza se queme tu cabello. Y es un daño que te va a costar muchísimos meses o años quitarlo. El tip número 8, hermosos, es cuando te vas a lavar tu cabello. Mucha gente se lava el cabello y hace esto, parece que se está rascando y se está lavando el cabello así, cuando en realidad lo único que está haciendo es dañando el cuero cabelludo, que obviamente también saca mucha resequedad y es lo que menos queremos. Entonces, cuando tú vayas a lavar tu cabello, procura darte con las yemas. Muy sencillamente así, y de verdad que hasta se siente bien rico, es como un masaje y sí lava el cabello. Entonces que nada más sea así con las yemas. El tip número 9 que te va a salvar de muchísimas, y a lo mejor tú tampoco sabías esto, es de que cuando tú te bañes o tengas tu cabello húmedo simplemente porque te lo mojaste tú para peinarte, jamás en la vida, y es un error muy grande que tú no debes de hacer si no quieres que tu cabello se haga horrible. Si tu cabello está húmedo o muy mojado, jamás en la vida te lo amarres, porque esto va a ocasionar que tu cabello no se seque y se va a empezar a pudrir. Conforme más tiempo utilices el cabello así, amarrado y mojado, tu cabello se pudre y te sale caspa y se empieza a debilitar muchísimo tu cabello. Además de que empieza a tener un olor muy feo a humedad o cosas así, y hay que tener mucho cuidado porque incluso hasta te puede salir un hongo en la cabeza y es algo que no queremos tampoco, ¿verdad? Y el tip número 10 es aplicar mascarillas para tu cabello. Mascarillas que van a darle brillo a tu cabello, van a hacer que crezca más rápido si tú eres de las que quiere el cabello más largo, le van a dar fuerza. Y para ver esas mascarillas que tú necesitas, no te pierdas mi video del viernes. Así es, hermosos y hermosas, las voy a dejar con la duda porque ahorita no me daría tiempo de hacer esas mascarillas, pero de verdad son muy eficaces. Yo cuando tenía el cabello largo lo hacía y mi cabello estaba muy hidratado y estaba brilloso. A mí me encantaba y entonces no sé por qué me lo corté. Son mascarillas que de hecho estoy aplicando apenas otra vez porque mi cabello ya empieza a crecer y quiero que crezca sano. Entonces, estás interesada en el cuidado de tu cabello pero ahora aplicando mascarillas naturales, no te pierdas mi video. Y bueno, hermosos, eso ha sido todo el video por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, pero mucho más allá de que te haya gustado, espero que te sirva muchísimo. ¿Qué digo? Muchísimo, demasiado. Pero bueno, si estos tips se te hicieron útiles, regálame un like. Y no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo para que te llegue el contenido cada que yo suba un video. Recuerda que es gratis y no te cuesta nada. Bueno, como ya saben los que ven mis videos, aquí abajo en la cajita de descripción te dejo mis redes sociales para que me sigas mucho y les des demasiado amor.
Y sin más que decir, nos vemos en unos días más.